¿Qué haces si un día te levantás, mirás por la ventana y ves que tu barrio está invadido por zombies? Fredric Jameson se preguntó esto, lo que hizo fue pensar, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, se prendió un puchito y no hizo nada. Algo parecido a lo que hizo Sam, el protagonista de La noche devoró al mundo. Una mañana, después de una buena juerga, se levantó con resaca, miró a través de su ventana en París, vio que el mundo estaba siendo devorado por los zombies y decidió que ese nuevo mundo le pasara por el costado. ¿Quieres maté? ¿Qué necesito? Esta noche va a ser larga. Damian Celsi, en su teoría de la militancia, teoriza sobre esto. No específicamente sobre zombies, aunque el cine de zombies teoriza sobre la militancia, pero ya vamos a llegar a eso, sino sobre un debate que se dio entre Zizek, Laclau y Chantal Mouffe en los años 2000. Este debate no es sobre otra cosa que populismo, ideología y en última instancia materialismo dialéctico. Hay un momento en la vida de todo ciudadano a pie en la que algo lo conmueve, algo sucede que lo empuja a tomar un bando y a empezar a hablar raro y decir cosas como tal cosa es todo lo que está bien y su reverso, tal cosa es todo lo que está mal, e incluso barbaridades peores. Esto es cuando vemos algo así como una anomalía en nuestra sociedad, algo así como una contradicción. Ahora, hay una fase superior a este momento, es un punto de quiebre. Este es el momento en el que alguien se involucra en resolver esa contradicción y sobre todo asumir esa contradicción. O todo lo contrario, no asumir esa contradicción. Estamos hablando de algo muy específico que es el proceso de politización. Esto lo vemos habitualmente en el cine de terror, pero más específicamente en el subgénero zombie. ¿Por qué? Bueno, George Romero, el padre, el creador del canon de lo que nosotros hoy conocemos como los zombies, estableció varios puntos de continuidad en toda su obra. Uno de ellos, por ejemplo, es que lo que convierte a la gente en zombies nunca está especificado. Una segunda característica es que Romero apuesta a la conformación de grupos en sus personajes que se debaten entre asumir esta nueva normalidad o hacer caso omiso y reproducir las viejas lógicas de la vieja sociedad. Esto lo vemos más subrayado en sus obras de la década de los 80. Por ejemplo, en Day of the Dead, donde se establece una antinomia entre los grupos conformados por ex-militares y científicos. También lo vemos de manera bastante elocuente en su película de 1979, Dawn of the Dead, donde los sobrevivientes se refugian en un shopping. A fines de los 70 estaba bastante establecido el auge de este fenómeno comercial y no solamente vemos a los personajes sobrevivientes reproducir lógicas de consumo que tenían en sus vidas normales, sino también a los muertos. What are they doing? Why do they come here? Some kind of instinct, memory, what they used to do. This was an important place in their life. Y acá es importante volver al debate entre Zizek y Laclau, que a su vez toman elementos de otro, quien más que el Verga de Hegel. Y el elemento que discuten es el de la otredad, el de lo externo a la normalidad de una sociedad, de un pueblo. En esta dialéctica de la negatividad, es importante pensar qué lugar se le asigna a esa otredad. ¿Qué y o por qué es un otro el que tiene la culpa del mal funcionamiento de un sistema? En el caso de las películas de zombies, no es necesariamente el zombie el otro. El zombie en última instancia es un mero síntoma, sino qué convirtió a un cuerpo en un zombie. ¿Qué fue lo que convirtió a un inocente humano, y no es inocente la elección de la palabra inocente, en una máquina devastadora de aniquilación? Zizek critica la teoría del populismo de Laclau porque no entiende que el sistema funciona mal, sino lo que está mal en sí mismo es el propio sistema. A su vez, Celsi, en la teoría de la militancia, lleva un poco más lejos este debate y entiende que esa dialéctica de eliminación de la otredad llevó a sistemas políticos enteros a asignarle un nombre de una manera peligrosa a ese otro, a saber, judíos, negros, kirchneristas. Esto lleva inevitablemente a la locura política. Ahora vamos un poco más atrás. ¿Qué sería un sistema perfecto? Una sociedad en normalidad. ¿Qué esquema entendemos por un viejo mundo? Acá es donde el debate entre Zizek y Laclau se pone interesante. Laclau organiza su teoría del populismo alrededor de la idea de un pueblo en apariencia inocente, que se politiza frente a una exterioridad que perturba ese equilibrio.
es la clásica de dejar las diferencias de lado para poder defenderse de un ataque de zombies, alienígenas o toda esa basura de Marvel que les encanta a ustedes. Esto en primer término sirve como una teoría estratégica. Es la teoría del populismo que nos brindó conceptos como antagonismo y sobre todo el de momento populista, que es cuando un pueblo se reconoce a sí mismo como pueblo. Es el concepto clásico de antagonismo, de zombies contra humanos, de aliens contra humanos o de pueblo contra oligarquía. Pero volviendo al cine de género, ¿qué pasa si esa otredad, por ejemplo ese virus, lo llevamos adentro nuestro? O más lejos aún, ¿qué pasa si ese virus ya lo tenemos adentro nuestro y a su vez puede ser una cura? ¿Qué se hace entonces con ese elemento externo que traba la máquina? Negar esta nueva situación en muchos casos lleva a reproducir las lógicas de ese viejo mundo, como los sobrevivientes que se pierden comprando cosas en un shopping en el que están refugiados, en un mundo donde ya el dinero no funciona. O lo vemos de manera patente en otra obra, como The Walking Dead, en la serie donde Rick Grimes, el protagonista, es un policía que después de caer en coma un tiempo indeterminado, se despierta y ve que el mundo que conocía se acabó. Aún así, aún teniendo la posibilidad de reconvertir su vida en infinitas posibilidades, lo primero que hace es ponerse el uniforme y volver a ponerse la gorra. El último gran grito de la moda zombie fue The Last of Us. En esta historia, un virus que convierte a los humanos en zombies hiperviolentos lleva a la devastación de la sociedad como la conocemos. Años después de esta debacle, Joel, el protagonista de la serie, encuentra a Ellie, una pequeña que parece tener la cura en su sangre. Entonces, a partir de Last of Us, podemos analizar dos cuestiones. Por un lado, cómo repercutió este acontecimiento en términos de Badiou en Joel, que pudo asumir esta contradicción externa entre humanos versus zombies. Joel, como vemos, hizo lo contrario a lo que hizo Rick en The Walking Dead. Él asumió esta contradicción, internalizó la contradicción. Y en una segunda lectura de la trama tenemos el caso de la pequeña Ellie, que ya literalmente tiene internalizada la contradicción. La lleva en la sangre, como yo llevo en la sangre a Boca y a Perón. Llegamos aquí a un punto clave de la discusión entre Zizek, Laclau y sumemos a Celsi e incluso a Mao. ¿De qué hablamos cuando hablamos de contradicción? Para los despistados no estamos hablando de contradicción como sinónimo de incoherencia. Asumir la contradicción en este caso es internalizar el antagonismo de cada sociedad. Asumir que el problema que parece externo está en primer término adentro nuestro. Para librar la batalla exterior hay que dar primero la batalla interior. Esto no es ninguna gilada New Age ni nada que se le parezca. En la fenomenología del espíritu, Hegel era claro al respecto. La oposición entre pura autoconciencia y vida se resuelve cuando aparece la figura de la conciencia del siervo. Y en los términos que plantea Celsi también, ese elemento externo que no se puede asimilar es constitutivo del antagonismo. No es externo, pero a su vez es inasimilable, es éxtimo. Y esto es fundamental de entender. Los únicos que interpretaron que era necesario eliminar esta otredad, es decir, deshacerse del objeto éxtimo, fueron los totalitarismos. En su dialéctica negativa entendían que para alcanzar la totalidad era necesario barrer del camino al otro. Porque ¿qué es éxtimo? No es otra cosa que un elemento externo, pero a su vez inasimilable, algo que queda atragantado. Y entonces tenemos dos preguntas para hacernos. ¿Qué hacer cuando empieza a picar el bicho de la contradicción? ¿Y qué hacer con ese objeto éxtimo? Y para ambas hay una misma respuesta. Joel y Ellie, en The Last of Us, abrazan esa contradicción. Entienden que hay un mundo más allá de ellos del que pueden adueñarse y hacerse cargo. Hacerse responsables del otro. Literalmente toman el bastón de mariscal. En un primer término, lo que hace Sam es lo contrario a lo que hacen Ellie y Joel en The Last of Us. Elige la soledad. Se la pasa mirando la ventana todo el día y no se arriesga a internalizar el antagonismo exterior. El antagonismo que se está dando en las calles de París y seguramente en todo el mundo. Sin embargo, en un momento, sus contradicciones lo desbordan. Se da cuenta que estaba haciendo lo mismo que en el viejo mundo. Básicamente, se da cuenta de que no se puede ser feliz en soledad. No es tanto entonces la pregunta de qué hacer ante un momento en el que las contradicciones aún no lo desbordan, sino por qué hacerlo, encontrar el propósito. Muchas veces, simplemente el propósito es no estar solos. Tal vez el proceso de politización no se refiere a saber más, ni tampoco quién lee más, o quién sabe más de economía o de la historia de los países, sino encontrarse en el otro, encontrar el propósito en el otro. No es casual que la consigna política más poderosa de los últimos tiempos sea la patria es el otro.
Thank